no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor estaba con los discípulos cuando les dijo esas palabras, pero Él sabía que dentro de poco Él no iba a estar con ellos. El problema es que los discípulos no habían asimilado esta realidad. Ellos no querían pensar en que el Señor no iba a estar con ellos. Porque naturalmente a nadie le gusta pensar en lo negativo. A nadie le gusta pensar que sus seres queridos pronto no van a estar, o en un momento dado ya no van a estar, o que no vamos a tener trabajo, o que no vamos a tener salud. Usualmente evadimos esos pensamientos. Y los discípulos no eran la excepción. Cristo sabía que su muerte era necesaria. Él estaba bien claro. Esta mañana hablamos de la muerte de Cristo y Él sabía que tenía que morir. No es porque fuese algo fácil para Él, eso lo llenó de angustia, lo hizo sudar gotas de sangre de la angustia. Pero Él estaba dispuesto, Él sabía que esa era su misión. En su paciencia, el Señor por mucho tiempo no le dijo nada de eso a los discípulos, se abstuvo de hablarles de su muerte. Pero a medida que el tiempo se acercaba, el Señor comenzó a anunciarles que Él tenía que morir, y se los dijo en varias ocasiones. Sin embargo, ellos seguían evadiendo esa realidad, no querían pensar en eso. En el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas encontramos referencia a esas ocasiones en las que el Señor Jesucristo le anuncia a los discípulos que va a morir. Marcos capítulo 9, verso 30. Esa es una de las referencias de las ocasiones en las que el Señor le habla a los discípulos, les anuncia que va a morir. Leemos ahí en el verso 30 de Marcos 9 lo siguiente: habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y dice el verso 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Lo que el Señor les está diciendo aquí es explícito, es claro. Él les está diciendo que sería entregado en manos de hombres, que lo matarían, y también les está anunciando que después de muerto resucitaría. Pero ¿cuál fue la respuesta de los discípulos? Ellos no entendían, dice acá, no entendían esta palabra. ¿Qué era lo que no entendían? El Señor les está diciendo claramente que va a morir. ¿Qué era lo que no entendían? Les está diciendo claramente que va a resucitar. ¿Qué era lo que no entendían? Es más, dice, tenían miedo de preguntar. Están evadiendo esta realidad. En Mateo capítulo 17 encontramos otra referencia a estas ocasiones en las que el Señor le habla a sus discípulos de la muerte. Dice el verso 22 en el capítulo 17: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Y cuál fue la respuesta de los discípulos según este versículo? Dice: y ellos se entristecieron en gran manera. Ahora, sabemos por Marcos que ellos no entendían. Sin embargo, se entristecieron. O sea, sí entendieron. Entendieron que algo malo, que algo peligroso, que algo difícil venía, pero estaban tratando de bloquearlo en su mente. Pero se pusieron tristes. Lucas capítulo 9. Esta es otra ocasión en la que el Señor les habla, otra dimensión, otra perspectiva de estas conversaciones. En el verso 44 del capítulo 9 de Lucas leemos: el Señor le dice a los discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y noten ustedes la advertencia del Señor, el énfasis: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Era algo importante y Él lo está enfatizando.
Inmediatamente les dice, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Y cuál fue la respuesta de los discípulos? Dice el verso 45, mas ellos no entendían estas palabras, porque les estaban veladas para que no las entendiesen, y tenían temor de preguntarle sobre estas palabras. Y entonces entraron en una discusión sobre quién sería el mayor. Cambiaron el tema, no entendían, no querían preguntarle, pero se sentían tristes. Cambiaron el tema, se pusieron a discutir quién de ellos era el mayor. Hermano, sin embargo, el Señor Jesucristo sabe que aunque nosotros no lo entendamos, que aunque nosotros evadamos, el pensar en lo negativo, el pensar en los tiempos malos van a llegar. El Señor lo sabe. El Señor sabía que cuando su muerte llegara, sus discípulos iban a entrar en un estado de confusión, de pánico, de cobardía, de desánimo, de tristeza profunda. El Señor sabía que venían tiempos muy difíciles para ellos. Y el Señor en su misericordia, aunque ellos no lo entendían, los comenzó a preparar para que en medio de la crisis se mantuvieran en pie, porque así es nuestro Dios. Él nos prepara. Él nos prepara porque sabe que vienen tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, tiempos de pérdida, tiempos de soledad, tiempos de muerte. Él sabe, porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde los hombres nacen como las chispas saltan en el aire, dice el libro de Job. Así el hombre nace para la aflicción. Vivimos en un mundo en donde la maldición del pecado nos alcanza. No importa qué tan cerca caminemos con Dios. Y nos alcanza porque vivimos en un cuerpo de bajeza. Nos alcanza porque todavía el remanente del pecado sigue haciendo su obra, aún en los cristianos. Así que el Señor comenzó a prepararlos. Y de lo que Él hizo para prepararlos, lo más crucial fue que les prometió no dejarlos huérfanos. Aquí entra nuestro versículo, Juan capítulo 14, verso 18. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En el verso 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que lo más crucial de esa preparación que el Señor estaba haciendo en ellos fue prometerles que no los dejaría huérfanos, que les enviaría al Consolador. A partir del capítulo 13 en el Evangelio de Juan, y esta mañana hablamos algo acerca de esto, el capítulo 13 en adelante, comienza el relato de lo que sucedió la noche que el Señor fue entregado. En el capítulo 13 de Juan encontramos que el Señor les ofrece la cena de la Santa Cena, y les lava los pies y comienza a hablarles y a prepararlos. Ya los venía preparando, pero esa noche en particular el Señor les habla abundantemente. Les habla de una manera muy, muy abundante. Les dice que era necesario que Él muera. Les vuelve otra vez a enfatizar. Y Él les hace esta promesa. Les explica por qué es necesaria esta promesa, cómo se iba a cumplir esta promesa y qué efectos habría de cumplir esta promesa. Ahora los discípulos seguían, hermanos, sin entender. Ellos sabían que algo dramático, algo difícil, algo triste
iba a suceder. Pero estaban como confiando en que tal vez no iba a suceder, como a nosotros nos sucede, ¿no? Estamos como confiando en que quizás a nosotros no nos va a pasar, quizás nosotros no nos vamos a enfermar, quizás a nosotros no nos va a afectar. Eso era lo que más o menos los apóstoles estaban pensando. O quizás ellos estaban pensando que aunque les sucediera, iban a poder soportarlo, que tenían suficientes fuerzas. De hecho, eso fue lo que Pedro manifestó cuando le dijo: aunque todos se escandalicen, aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Pedro tenía esa falsa confianza. Pero el Señor sabía, y el Señor sabe mejor que nosotros. En el capítulo 16, verso 1, dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Noten ustedes la preparación. El Señor sabe que van a estar expuestos al tropiezo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Les está hablando de peligro, de la muerte y la persecución. Os expulsarán de la sinagoga. Y en el verso 3 dice: harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. El Señor preparándonos. Qué bueno es el Señor que nos prepara, hermano. Ojalá que nosotros nos sometamos a la preparación que el Señor está obrando en nosotros. Ojalá que ahora estés preparado para lo que está sucediendo, que te hayas preparado en el tiempo anterior, que hayas buscado al Señor, que hayas invertido en Él, que hayas invertido tu vida, tu tiempo, tus pensamientos en Él, que hayas buscado su presencia, hayas fortalecido tu fe y tu caminar con el Señor para estar preparado para estos tiempos difíciles, tiempos de encierro, tiempos de pérdida material, tiempos de enfermedad, tiempos de ansiedad. Interesantemente, hermanos queridos, el Señor, que es tan misericordioso, tan tierno, tan compasivo y paciente, les habla desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, y ustedes saben que el capítulo 17 es una oración de intercesión en donde el Señor comienza a orar por sus discípulos. En el capítulo número 13, el Señor les ofrece la cena del Señor. En el capítulo número 14, el Señor les da promesas de consuelo, como las que ya leímos. En el capítulo 15, el Señor los exhorta y les da una comisión a ir y dar fruto, porque les dice: ustedes son los pámpanos, yo los he puesto para que den fruto. En el capítulo 16 les profetiza que van a padecer persecución, pero de nuevo les dice que Él va a estar con ellos. Y en el capítulo 17 ora por ellos. Así nos preparó el Señor. Y en medio de todo esto, de toda esta conversación, esa noche, el Señor les habla del amor como nunca antes les había hablado. El capítulo 1 al 12 de Juan, los primeros 12 capítulos de Juan, mencionan el amor 8 veces, pero del capítulo 13 al capítulo 17 aparece la palabra amor 31 veces. Es decir, en esa conversación el Señor enfatiza el amor que Él les tiene, el amor que ellos le deben de tener, el amor que el Padre les tiene a ellos, el amor que el Padre le tiene al Hijo, el amor que el Hijo le tiene al Padre, el amor que los debe unir a ellos. El Señor los envuelve en amor en esa conversación, porque los está preparando. Y entonces les hace la promesa: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, enviaré al Consolador. Y en los minutos que nos quedan, vamos a considerar por qué era necesaria esa promesa. Primero, vamos a considerar también cómo se cumplió esa promesa. Y en tercer lugar, vamos a considerar cuáles fueron los efectos de esa promesa.
¿Por qué era necesaria la promesa? ¿Por qué era necesario que el Señor les dijera, enviaré al Consolador? No os dejaré huérfanos. ¿Por qué era necesario? Había muchas circunstancias, hermanos, ya hablamos de lo que venía de la muerte, de la ausencia de Cristo, de la cual ellos no estaban conscientes porque deliberadamente, voluntariamente habían bloqueado ellos su entendimiento para no pensar en eso. Además de eso, entre los 12 discípulos había un traidor. Y ellos no se imaginaban aquello. Nunca se lo imaginaron. Lo habían hecho tesorero porque nunca se imaginaron que este hombre era traidor. En el capítulo 13, verso 21, leemos: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, es decir, no habían evidencias de quién podía ser. Ellos no tenían sospecha de nadie. Y ellos se miraban los unos a los otros dudando, ¿quién será? Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Y él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él, y entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. No entendieron. Ellos no estaban entendiendo. Ellos no estaban comprendiendo la realidad de lo que estaba sucediendo. ¿Cuántas cosas pasan a nuestro alrededor que nosotros no las entendemos? ¿Cuántas traiciones? ¿Cuánta maldad? ¿Cuánto peligro a nuestro alrededor? Los discípulos no lo estaban entendiendo. No sabían que tenían a uno allí poseído por Satanás. El diablo entró en Judas. Y allí estaba con ellos, celebrando la cena. Tenía ya en su mente la idea de traicionar a Cristo. Y ellos no lo entendían. En el capítulo 13, verso 33, el Señor les dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ellos se iban a encontrar en una circunstancia en la cual no iban a tener a dónde ir. Ya no iban a tener al Señor con ellos. Y no podían ir con el Señor. El Señor se iba a ausentar de ellos. Y el Señor les dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Me buscaréis por un poco, pero a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Se iban a quedar sin el Señor Jesucristo. No solo eso. En el capítulo 13, verso 38, el Señor les profetiza algo realmente deprimente. En el verso 38 el Señor le dice a Pedro, porque Pedro, con esa actitud de confianza en sí mismo, le dice al Señor, le pregunta: Señor, ¿a dónde vas? Y él le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir por ahora, me seguirás después. Y Pedro le dice: Señor, yo no te puedo seguir ahora, mi vida yo pondré por ti. Y en el verso 38 el Señor le dice: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No solamente había un traidor, Judas, pero había un cobarde entre ellos. Y no era solo Pedro, fueron todos.
problema es que Pedro no solamente fue cobarde, Pedro además fue arrogante. Arrogante y tenía una confianza excesiva, falsa en sí mismo. Y el Señor sabía eso. El Señor sabía de la falsa confianza que ellos estaban alimentando. El Señor sabía de su cobardía, que no se había manifestado, pero que habría de manifestarse. El Señor sabía de la traición que había entre ellos, de la cual nadie se había dado cuenta. Él iba a estar ausente y ellos no iban a poder seguirlo. En el Evangelio de San Lucas, el Señor les dice a los discípulos: Satanás os ha pedido para zarandearos. Algo que, por supuesto, los discípulos no tenían manera de saber, pero el Señor se los está mostrando. Una dimensión que no es posible para el hombre saberla, pero hay dimensiones que existen, aunque nosotros no nos demos cuenta, aunque nosotros no las percibamos. En este caso, el Señor se lo revela y les dice: Satanás os ha pedido. Cómo Satanás ganó acceso, cómo Satanás pudo encontrar la forma de llegar a Cristo, llegar al Padre y pedirle a Él permiso para zarandear a los discípulos. Y se le fue otorgado el permiso, como cuando se le fue otorgado el permiso para zarandear a Job. La Escritura dice que Satanás, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. La Escritura dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra malicias espirituales en los aires, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Tenemos lucha, una lucha real, pero invisible, de la cual nosotros no nos damos cuenta, hasta que llega el golpe, hasta que llega la tentación, hasta que llega el día malo. Y el Señor les anuncia: os van a pedir, y yo he rogado que vuestra fe no falte. Y a pesar de que el Señor rogó que la fe no le faltase, Pedro lo negó. Imaginen ustedes lo que habría pasado si el Señor no ruega por él. ¿Qué sería de nosotros sin Cristo? ¿Qué sería de nosotros sin la intercesión de Cristo? ¿Qué sería de nosotros sin la promesa de su presencia en nuestras vidas? ¿Qué sería de nosotros ante las traiciones, ante la cobardía de nuestro corazón, ante la arrogancia de nuestro corazón? ¿Qué sería de nosotros en esos momentos cuando nos sentimos abandonados por Dios, como se sintieron ellos abandonados por Cristo cuando Él murió? ¿Qué sería de ti si esa sensación de soledad, si esa depresión que estás experimentando, si en medio de eso el Señor no estuviera? Y quizás no está, quizás no te has arrepentido, quizás no has creído en Cristo, quizás tienes que venir a Cristo, porque Él también para ti tiene esta palabra: no te dejaré huérfano. Pero necesitas venir a Él. El Señor le dijo en Mateo 26:31 a sus discípulos: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque esa misma noche es que habría de pasar todo. Del capítulo 13 al capítulo 17, todo sucedió en la misma noche. Y Él les dice: esta noche ustedes se van a escandalizar de mí, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y ellos siguen desubicados, hermano. En el capítulo 13, la conversación que tienen, hermano, comienza con el Señor animándolos en el verso 1, capítulo 14, quiero decir. En el capítulo 14, el Señor comienza con estas palabras. La conversación de este capítulo les dice: no se turbe vuestro corazón. O sea, estaban turbados. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Y entonces
le dice Tomás en el verso 5, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo vamos a saber el camino? Ahora, si se supone que deberían de saber, el Señor le está diciendo, ¿sabéis a dónde voy? Y ellos le dicen, no, no sabemos. ¿Cuántas cosas, hermanos? ¿Cuántas cosas, queridos amigos, se supone que nosotros sepamos y no las sabemos? Las ignoramos. El Señor les dice, ¿sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Y ellos le dicen, no, no sabemos. No sabemos ni a dónde vas, ni sabemos el camino. Y el Señor les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces uno de ellos se levanta, Felipe, y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Como implicando que no les bastaba. Lo que el Señor les estaba dando no les bastaba. Y les dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor les dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo a estas alturas tú estás haciendo esas preguntas? ¿Cómo a estas alturas todavía estás en esa condición? El Señor sabe, hermano. El Señor sabe tu ignorancia, mi ignorancia, tu torpeza, mi torpeza, nuestra debilidad. El Señor sabe que somos polvo. Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de nuestra necesidad. Pero es importante que nosotros reconozcamos esa torpeza, esa ignorancia y que nos sometamos a Él. Esperemos en su promesa. ¿Por qué era necesario que el Señor les dijera, no voy a dejar huérfano? Porque esta era gente incompetente para lo eterno, para lo espiritual, para la gran misión que el Señor les había dado. Tenía que ser Él, tenía que estar Él con ellos. Por eso, cuando los comisionó a predicar el Evangelio, le dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir con mi poder y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin su poder no lo podemos hacer. Sin su presencia no lo podemos hacer. En estos días de crisis, la iglesia tiene que seguir pregonando la verdad. Nosotros como creyentes tenemos que seguir dando testimonio. En tu casa, no te acomodes. En tu casa, no te olvides que eres cristiano. Síguelo buscando. El hecho de que no podamos congregarnos como iglesia no significa que tienes vacaciones espirituales. Debemos seguir buscando al Señor. Lo necesitamos. Y el Señor le dijo, no os dejaré huérfanos. Ahora, en segundo lugar, el Señor cumplió su promesa. ¿Y cómo la cumplió? Cuando ellos se encontraban en ese caos, en esa condición de incertidumbre y prácticamente de resignación, ellos estaban resignados a regresar a sus barcos y a sus redes, a pescar y a seguir viviendo la vida como la habían vivido antes de haberlo conocido a Él. Como que todo se había acabado. El Señor se manifestó a ellos. Resucitó de entre los muertos, se levantó de entre los muertos. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, verso 5, leemos lo siguiente. Desde el verso 3 dice, entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Fueron a la tumba. Traían especies aromáticas y removieron la piedra, entraron y dice el verso 3, no hallaron el cuerpo de Jesús. Y aconteció que estando las mujeres perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron,
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellas seguían buscando al Señor Jesús en la tumba, en el cementerio. Y los ángeles se paran a su lado y les hacen esta pregunta. Ellos hacen esta pregunta a estas mujeres: ¿y ustedes por qué están buscando en el cementerio, en la tumba, a aquel que les dijo que iba a resucitar? Así como él dijo que iba a morir, también les dijo que iba a resucitar. Ustedes trataron de evadir esa realidad de que él iba a morir y ahora tampoco están creyendo que él iba a resucitar. Están actuando como que no va a resucitar. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Versículo 13. Y aquí he aquí dos de ellos iban, versículo 13 del capítulo 24 de Lucas, ¿no? He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. La plática parece una plática casual, simplemente como una parte de algo asombroso que había sucedido, pero que ya había pasado a la historia. Iban hablando entre sí de aquellas cosas que habían sucedido, y sucedió mientras que hablaban, dice el verso 15, y discutían entre sí, que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Y uno de ellos respondiendo, el que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Y entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. El reporte que ellos le están dando al Señor Jesús, sin saber que Él es el Señor Jesucristo, indica que la actitud de ellos era: nosotros esperábamos que Él fuera el que habría de redimir a Israel, pero no. Ya pasaron 3 días y no ha sucedido nada. Sin embargo, hermanos, estos eventos, tanto las mujeres yendo a la tumba, encontrándose con los ángeles, y estos caminantes de Emaús encontrándose con el mismo Señor Jesucristo, habrían de encontrar también, hermanos, que la promesa del Señor se habría de cumplir, o se había cumplido, porque el Señor había resucitado. Los ángeles le dicen a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Y los caminantes de Emaús descubren posteriormente que aquel al que ellos le están dando el reporte, este reporte, hermano, negativo prácticamente, era el mismo Señor Jesucristo. De manera que la forma en que Cristo cumplió su promesa fue resucitando entre los muertos. Por eso el Evangelio es eso. El Evangelio es la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Pablo dice: si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces es vana vuestra fe. Todavía estáis en vuestros pecados, y nosotros somos los más miserables, los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque creemos que Cristo resucitó. Y Cristo no resucitó si los muertos no resucitan. Cristo resucitó, se levantó entre los muertos. Él cumplió su palabra. Él les dijo: no os dejaré huérfanos. Y para que se cumpliera esa promesa, Él tenía que resucitar. Por eso, cada primer día de la semana, cada domingo, los cristianos, los creyentes,
nos reunimos en nuestras iglesias a celebrar, a adorar a aquel que resucitó de entre los muertos. A alimentarnos de la palabra de aquel que resucitó de entre los muertos. Cada vez que celebramos la cena del Señor, estamos recordando a aquel que entregó su vida por nosotros, su sangre, su cuerpo, pero que resucitó de entre los muertos. Pero el Señor no solamente cumplió su promesa resucitando, el Señor cumplió su promesa también enviando su Santo Espíritu. Enviando su Santo Espíritu. En el capítulo 24 de Lucas, verso 49. Después de que el Señor se manifiesta a ellos, y ellos, por supuesto, hermano, estaban todavía impactados porque leemos en el verso número 41 de este capítulo 24, que ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Ellos no terminaban de creer en la resurrección de Cristo, estaban maravillados, pero era una realidad. Entonces el Señor, después de manifestarse a ellos resucitados, les dice en el verso 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. La promesa del Padre es la promesa del Espíritu Santo que Dios le dio a Cristo. Dios le prometió al Hijo que aquellos que creyeran en Él habrían de recibir el Espíritu Santo. La promesa, el Espíritu Santo de la promesa consiste en que este es el Espíritu que el Padre le prometió al Hijo darle a los que creyeran en Él. Y el Señor les está diciendo aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. La promesa, el consolador. El cumplimiento de lo que Cristo les dijo, no os dejaré huérfanos. En el capítulo 1 del libro de los Hechos nosotros encontramos que el Señor les vuelve a decir esto, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Seréis testigos de mi resurrección, de mi muerte, de mi obra redentora. Seréis testigos, seréis voceros del mensaje de Dios supremo, el mensaje supremo de Dios para los hombres, para resolver el problema más grave que los hombres tienen, el pecado. Seréis mis testigos, recibiréis poder y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, ellos se encontraban, dice, unánimes juntos el día de Pentecostés, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban todos sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos del Espíritu Santo. Este fue un evento único, irrepetible. Pero el hecho de que todos los creyentes reciben el Espíritu Santo, eso es constante. Todo verdadero creyente recibe el Espíritu Santo porque Cristo prometió, no dejaré huérfanos. Y se lo dijo en momentos críticos, en momentos de caos, en momentos de soledad, de desánimo, como nos lo está diciendo ahora. El Señor te dice ahora, no te dejaré huérfano. Si crees en el Señor Jesucristo, tú recibirás también a este Consolador, recibirás este poder, recibirás esta promesa y serás testigo y no estarás huérfano. El Señor conoce tu debilidad, conoce nuestra cobardía, conoce nuestra autosuficiencia, vana autosuficiencia, la conoce y te quiere dar un poder más allá del poder que tú tienes para que seas su testigo, para que soportes, para que en el momento de la prueba, aunque caigas, te levantes. El Señor dice, el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 4,
verso 4, dice lo siguiente: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y nos dio el espíritu de adopción, por el cual nosotros clamamos: Abba, Padre. Nos dio el espíritu de adopción, por el cual nosotros clamamos: Abba, Padre. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. El espíritu enviado por el Padre a aquellos que han recibido al Señor Jesucristo. Así que dice Pablo: ya no sois más esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios por la fe en Jesucristo. Así que el cumplimiento de la promesa, no dejaré huérfanos, pues comenzó con su resurrección y luego se consumó con el derramamiento del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 nos habla de todo lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. Derrama sobre nosotros el espíritu de vida en Cristo Jesús, para que nosotros venzamos el poder del pecado y de la muerte. Nos da testimonio, nos guía, nos hace clamar a Abba Padre, porque es el espíritu de adopción. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese es el Espíritu Santo, el de la promesa, el consolador, el paracleto, el que está a nuestro lado siempre. Pero el cumplimiento de esta promesa no solamente fue en la resurrección, no solamente fue en el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero esa promesa: no dejaré huérfano, vendré a vosotros, tiene un cumplimiento futuro, escatológico, un cumplimiento supremo que estamos esperando, y es la segunda venida de Cristo. Un día Él vendrá. Y ahora estamos aquí en esta tierra y Él está con nosotros por su Espíritu. Él está con nosotros guiándonos por su palabra. Él está con nosotros guardándonos y protegiéndonos, dándonos calor espiritual a través de nuestros hermanos en la comunión de los santos en la iglesia. Él nos da todos esos recursos, pero estamos en este mundo. Y en este mundo de sufrimiento, de dolor, en donde aún en la iglesia a veces somos lastimados, aún en la iglesia a veces nos decepcionamos. Estamos rodeados de tentaciones y de pruebas. Y muchas veces también hay momentos en los cuales no percibimos la presencia del Señor y pareciera que Él nos hubiese abandonado, aunque Él está con nosotros. Pero en su segunda venida el Señor nos llevará a su presencia por toda la eternidad. Él dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, el Señor no nos va a dejar aquí en esta tierra. Un día nos vamos a ir de esta tierra. El apóstol San Pablo, por eso, cuando hablaba de la muerte, él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hablaba de la muerte como que si fuera una transacción, como que si fuera un negocio, en donde él dice: yo voy a salir ganando, el día que me muera en este negocio yo voy a salir ganando, porque lo que yo voy a dejar es la tentación de este mundo y voy a obtener la paz eterna. Lo que voy a dejar es la incertidumbre y la debilidad, y voy a tener el poder eterno de Dios. Voy a dejar aquí este mundo de pecado, voy a estar en el mundo de santidad. Voy a dejar este mundo de odio y voy a estar en el mundo de amor. Morir es ganancia. Y el Señor le dice a sus discípulos: cuando yo me vaya, os prepararé el lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Y eso es parte del cumplimiento. No os dejaré huérfanos. Dice Santiago a los cristianos, escuchen esto en el capítulo 5, verso 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Aunque cuando el Señor le dijo a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, no estaba hablando directamente de su segunda venida, sino que estaba hablando de la venida del Espíritu Santo, de su resurrección y la venida del Espíritu Santo. Pero también estaba incluyendo de una manera expansiva la esperanza de su segunda venida. Cuando los discípulos lo vieron ser llevado al cielo en el capítulo 1 del libro de los Hechos, y él subió al cielo y ellos se quedaron viendo hacia el cielo, se aparecieron unos ángeles y le dijeron a los discípulos, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así también vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él no nos va a dejar huérfanos, hermano. En el día de la muerte, porque todos nosotros tendremos que enfrentar la muerte, Él no nos va a dejar huérfanos, no nos va a dejar desamparados. Y cuando muera un ser querido, nuestras oraciones deben ser que ese ser querido se convierta. Cuando un creyente muere, no se va desamparado. Y a los ojos del Señor, la muerte de sus santos es algo grato. Al Señor le complace la muerte de sus santos. Y para los santos la muerte es una ganancia. Nosotros no somos como nosotros, que no tienen esperanza. Esperamos al Señor Jesús de los cielos. Y si morimos, sabemos que un día nos resucitará. Porque Él resucitó, Él nos resucitará. No nos dejará huérfanos por la eternidad. Estaremos por la eternidad. Así que había necesidad de esa promesa por causa de la debilidad. Y esa promesa se cumplió en la resurrección, en el derramamiento del Espíritu Santo, y se cumplirá plenamente en su segunda venida. Pero, por último, ¿cuáles son los efectos de esa promesa? Cuando esa promesa se cumple, cuando un creyente recibe el Espíritu Santo, cuando un creyente cree en la resurrección de Cristo y espera la segunda venida de Cristo, ¿cuáles son los efectos de eso? Bueno, la Escritura dice que nosotros somos resucitados juntamente con Él. Somos resucitados juntamente con Él. Que somos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, por el Espíritu. Somos sellados con el Espíritu. Y el sello significa propiedad. El sello significa que nadie nos va a poder arrebatar, nadie nos va a poder robar de las manos del Señor, que somos de Él. Él nos conoce. El Espíritu Santo es el sello. El sello significa que somos diferentes. El sello del Espíritu Santo nos mueve hacia la obediencia, hacia la adoración, hacia lo eterno, hacia lo espiritual, hacia los mandamientos de Dios, sellados con el Espíritu Santo. Esa resurrección de Cristo opera en nosotros de tal manera que nos da vida también, nos reconcilia con Dios. Vengan conmigo por favor a Efesios capítulo 1. Pablo aquí hace una oración pidiendo que los discípulos comprendan el poder que actúa en ellos, que es el poder del Espíritu Santo. Y él dice en el verso 19 del capítulo 1, esto es parte de la oración que Pablo hace, es la petición, que los creyentes entiendan. Dice en el verso 19, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza.
Pablo ora que los creyentes sepan cuál es la supereminente grandeza del poder, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Esa misma operación, ese mismo poder operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder actúa en los creyentes. Por eso cuando el Señor le dijo a los apóstoles, no dejaré huérfanos, y luego cumplió su promesa, ellos no volvieron a ser iguales. Cierto, ellos en sí mismos eran temerosos, cobardes, tenían esa actitud de autosuficiencia vana, pero el Señor los transformó, los convirtió en discípulos fieles. Esta supereminente grandeza del poder que actúa en los que creen, actúa en ellos. Esa supereminente grandeza del poder que actúa en los creyentes según la operación del poder, de la fuerza del Señor, el mismo poder que operó en Cristo, operó en ellos. Por eso fueron transformados. Eso es lo que opera en nosotros. Esa es la razón por la que estamos todavía aquí. Esa es la razón por la que podemos perseverar a pesar de nuestras debilidades, de nuestras inconsistencias, de nuestros pecados, de nuestra indignidad. Es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos del Espíritu Santo? Sin el poder del Espíritu Santo no podemos avanzar. Pero ese fue el efecto. Una vida resucitada, una vida diferente. Y el Espíritu Santo se comenzó a manifestar en la vida de ellos, según dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, como el espíritu de adopción. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4, verso 4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora, esta expresión Abba, Padre, hermano, denota intimidad con Dios, cercanía con Dios, acceso con confianza a la presencia de Dios. Abba, Padre, es una expresión de intimidad, de cercanía. Y Pablo dice que por tener el Espíritu Santo, por haber recibido el Espíritu de adopción, nosotros tenemos ahora esa relación, esa intimidad con Dios, ese acceso a la presencia de Dios. Tú tienes acceso si eres creyente, si eres de Cristo, si has recibido el Espíritu Santo. El Señor no te ha dejado huérfano. Tú tienes el espíritu de adopción. Tienes un Padre en los cielos. Puedes y debes entrar a su presencia constantemente. No estás solo. Aunque estés solo físicamente, aunque tu familia no esté contigo, aunque estés encerrado en tu casa y quizás no haya nadie contigo, no estás solo. Aunque hayas perdido a tus seres queridos, suceda lo que suceda, el Señor le prometió a los discípulos, no os dejaré huérfanos en momentos muy, muy difíciles. Y te lo dice a ti también, no te dejaré huérfano. Esos son los efectos de esa promesa. Una vida resucitada, una vida diferente, una vida de intimidad con Dios, una vida en el Espíritu, una vida que es guiada por el Espíritu, porque el Espíritu nos guía hacia la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos aconseja para saber qué camino andar, y el Espíritu Santo nos impulsa por allí, nos lleva a la palabra y luego nos da la gracia, la fuerza y la inclinación para caminar por esa palabra. De esa manera nos guía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios a través de la palabra. Da testimonio a nuestro espíritu, nos da seguridad, nos da poder en los momentos de debilidad, en los momentos de la oración, nos da poder. Intercede por nosotros, nos consuela cuando sufrimos, nos consuela cuando estamos
atravesando por momentos difíciles. El Espíritu Santo nos enseña, nos ilumina, nos recuerda. Sin el Espíritu Santo no podemos, hermano. Y eso es el efecto de la promesa: no os dejaré huérfanos. Intimidad con Dios, una vida en el Espíritu de frutos, una vida guiada, una vida en la que recibimos el testimonio, la intercesión, el consuelo, la enseñanza, el recuerdo del Espíritu Santo. Y los efectos de la promesa están allí. Y un día se consumarán plenamente cuando el Señor venga. Lo que la Escritura le llama la esperanza bienaventurada, la esperanza de la venida de Cristo. Ese efecto, hermano, es el efecto supremo, porque el verdadero creyente anhela la venida del Señor, ama la venida del Señor. Pablo, cuando estaba a punto de morir, cuando ya era un anciano, le dice a Timoteo: Timoteo, yo he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y ahora me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Un efecto de esa promesa es que Él nos hace amar su venida, anhelar su venida, esperar su regreso, esperar aquella victoria final contra el pecado, contra la muerte, contra la bestia, contra el falso profeta, contra Babilonia, que significa el mundo, Satanás, el pecado. La esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva, la esperanza de la redención de nuestro cuerpo, anhelando que este cuerpo sea redimido, este cuerpo de bajeza sea transformado en un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo. Así como Cristo murió en debilidad en la cruz y resucitó en gloria, nosotros moriremos en debilidad, en dolor quizás, e iremos a una tumba, pero de ahí el Señor nos levantará con un cuerpo glorioso. Esa es nuestra esperanza, y eso lo hace el Espíritu Santo. Él no nos dejará huérfanos, no te dejará huérfano. Él le dijo a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. También a nosotros nos lo dice. Recibámoslo, creámoslo, vivamos en esta esperanza. Y si tú no has recibido al Señor Jesucristo, eso es lo primero que necesitas. Si no has creído en Él, si no te has arrepentido, ven a Cristo, deja tus pecados, deja el mundo, no vivas más solo, no vivas más desamparado. El Señor te dice: no te dejaré huérfano, y te ofrece el perdón de los pecados.